Doctor Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento del Huila. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para Ademar, para William, para Vanessa y de manera especial para toda la gran audiencia de la Hora de la Verdad. Bueno, usted se preguntará y le preguntará al país y nos preguntaremos nosotros, ¿cómo se le dice a las personas que ejercen el terrorismo? Simplemente pregúntense eso. ¿Cómo se le dice a unas personas que ponen una bomba en el Club El Nogal? A unas personas que le ponen una bomba a un pueblecito en el Chocó para matar, para incinerar a toda la gentecita que está dentro. ¿Cómo se le dice a las personas que asaltan consejos municipales, se llevan a los concejales y los asesinan? ¿Cómo se llaman a las personas que asaltan una asamblea departamental, se llevan a los diputados y los asesinan a sangre fría? Si eso no es terrorismo, el terrorismo no existe. ¿Y cómo se le dice a los que ejercen el terrorismo? Doctor Álvaro Hernán Prada, por favor. Pues muy sencillo, terroristas. Yo lo advertí desde antes del plebiscito, en plena negociación, cuando querían que las FARC, grupo terrorista, tuviera presencia en el Congreso de la República. ¿Cómo le vamos a decir a los asesinos? Pues asesinos. No le podemos decir ex asesinos, no le podemos decir ex terroristas. Supongo que la pregunta tiene que ver con lo que pasó ayer en la Comisión Primera. ¿Lo supone bien, doctor Prada? ¿Lo supone bien? Porque a usted se le vino el mundo encima porque le dijo terroristas a unos terroristas. Pero es que aquí ya llamar las cosas por su nombre parece que se convirtió en un delito, ¿no? Absolutamente, y muy desconcertado. Entre otras cosas, la reacción de una de las representantes a la Cámara del Partido Verde. Usualmente en ellas siempre buscan victimizarse o deslegitimar al contrario. En este caso, la afirmación que yo había hecho, olímpicamente dijo que la estaba diciendo contra unos jóvenes que estaban en las barras, con una mentira asombrosa, una facilidad de mentir absolutamente increíble. Y entonces, obviamente, eso provocó que se exacerbaran los ánimos en la discusión de la reforma política que estamos discutiendo. Bueno, esa reforma política que uno de sus portaestandartes en el Congreso, nada menos que el presidente del Congreso, el presidente del Senado, llamó la reforma de las FARC. Doctor Álvaro Hernán Prada, ¿hacer una constitución política a la medida de unos terroristas? ¿Y qué reforma política? Lo que estamos viendo, eso, ¿En qué va a cambiar la política colombiana con eso? Pero, doctor Fernando, es que lo que le vendieron a los colombianos, lo que le están diciendo a los colombianos es que las FARC se incorpora a la vida civil, reconoce la legitimidad del Estado y resulta que nada de eso es cierto. Primero, no reconocieron la Constitución, entonces exigieron una Constitución distinta y ya hay incorporado el acuerdo, el negocio entre Santos y Timochenko en la Constitución Nacional. Desconocieron la policía, y no le creen a la policía, entonces el Estado colombiano se obliga a tener un cuerpo de seguridad con los miembros de las FARC, en la UNP y otros organismos de seguridad. Como no reconocen la justicia, hay que tener una justicia paralela, por encima de la justicia ordinaria de las altas cortes, que es la justicia especial de FARC. Como no reconocen el sistema electoral colombiano, entonces hay que hacerle, en este caso, un Consejo Electoral Colombiano y presentar una reforma política, entre comillas, que es una colcha de retazos, que tiene muchas cosas, entre otras cosas, las únicas cosas medio buenas que pudiese tener, las presentamos nosotros en el Centro Democrático el 20 de julio del 2014, y no quisieron ni mirar la reforma, la propuesta de reforma estructural al sistema electoral que presentamos, pero ahora sí, de forma extemporánea, y cuando faltan 8 meses para las elecciones, y al terminar este trámite seguramente faltarán 6 meses para las elecciones, es decir, ya en campaña electoral, van a cambiar las reglas de juego, con una cantidad de cosas que son realmente preocupantes para que las FARC estén contentas.
Contentar a las FARC, ¿a qué precio, por Dios? ¿A qué precio? Bueno, doctor Álvaro Hernán Prada, ¿y entonces qué se sigue? Cambio Radical está muy beligerante en contra del gobierno. Y obviamente los representantes y senadores de Cambio Radical no están obrando sin contar con el punto de vista del doctor Germán Vargas Lleras. ¿Por qué la animadversión de Cambio Radical a este proyecto y por qué pide que se lo archive? Nosotros presentamos una ponencia, yo soy ponente de este proyecto de reforma política, y el representante de Cambio Radical, Rosso, también ponente. Ambos presentamos dos ponencias distintas de archivo, y el gobierno con las mayorías presentaron una ponencia positiva. En el caso particular nuestro, ¿qué advertimos? Primero, es una reforma extemporánea totalmente. Segundo, esta reforma es una reforma ilegal. Es una reforma ilegal porque utilizan el fast track, que entre otras cosas hay que recordar la providencia del 3 de agosto pasado, donde le da legitimidad al resultado del plebiscito, donde ganó el no. Resolviendo una demanda de nulidad electoral, el Consejo de Estado se pronunció y archivó la demanda y dejó muy claro que el plebiscito fue ganado honestamente, aunque la opinión pública lo tenía claro, porque la implementación precisamente que estamos viviendo en estos días de ese acuerdo Santos-Timochenko, del cual Maduro fue garante, nos ha demostrado que todo lo que advertimos nosotros en el plebiscito fue verdad. Eso hay que dejarlo ahí, pero miremos desde el punto de vista del proyecto y hagamos a un lado el tema del fast track. La sentencia C-160 del 2017 le da unos parámetros muy claros al gobierno nacional para utilizar, uno, las facultades extraordinarias que tiene el acto legislativo que nos lleva, digamos, a este procedimiento abreviado del fast track, y dos, precisamente la utilización de este procedimiento abreviado. Y una de las cosas que dice muy claramente es que debe haber una conexidad para que pueda implementarse el fast track. Conexidad objetiva, conexidad estricta y conexidad suficiente. Dejémoslo ahí para no entrar, digamos, en esa explicación tan técnica a los oyentes, pero esa división y ese parámetro de conexidad obliga al gobierno a utilizar el fast track solo cuando tiene en el acuerdo Santos-Timochenko, del cual Maduro es garante, una necesidad de implementar. Y aquí, esto que presenta la reforma política, nada tiene que ver con lo que hay en el acuerdo Santos-Timochenko. Nada tiene que ver. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver bajarle la edad de los congresistas con el acuerdo? Absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver modificar el Consejo Nacional Electoral con el acuerdo? Absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver las listas cerradas? Y ahorita le hago una afirmación sobre este tema de lista cerrada con el acuerdo. Pues nada. Y así sucesivamente uno puede ver que no tiene absolutamente nada que ver el acuerdo con la reforma política. Y si uno mira más allá, si va al articulado, entonces dice que, por ejemplo, propone elimina el grupo de ciudadanos que hoy tienen la posibilidad mediante firmas de presentarse en las elecciones y crea una nueva figura entre el grupo de ciudadanos y el partido político, que son los movimientos políticos. Esa figura de movimiento político es muy fácil, solamente con 70.000 firmas, que es aproximadamente el 0.2% del censo electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que va en contravía de un discurso que tiene ahí la reforma política de fortalecimiento de los partidos. Lo que van a ver son muchos movimientos políticos que, eso sí, van a aprovechar el acuerdo de Santos-Timochenko para financiarse y buscar que el Estado se obligue a promoverlos
hacer partidos políticos y tener todas las ventajas de los partidos políticos que ellos han pedido. Entonces, comienza uno a ver que en el articulado hay muchas inconsistencias. El artículo 10, 12 y 13 habla de la pérdida de investidura y la desnaturaliza. El Consejo Nacional Electoral lo cambia por un Consejo Electoral colombiano y óiganme esta amenaza tan grande. La crítica que le hacen al Consejo Nacional Electoral es el origen político. Aquí hago un paréntesis. Para ellos, el Congreso no tiene legitimidad. Ese origen político no es válido. Sin embargo, ellos mismos, los que critican el origen político del Consejo Nacional Electoral, avalaron y defendieron que el Congreso de la República pasara por encima del constituyente primario en la elección del 2 de octubre y refrendara un acuerdo del cual no tenía facultades. Este paréntesis lo hago para que tengan en cuenta la inconsistencia del discurso. Y este Congreso, que tiene origen político, entonces sería reemplazado en la reforma política, este Consejo Nacional Electoral, por un Consejo Electoral colombiano donde Juan Manuel Santos elige 3, el Congreso 3 y los presidentes de las altas cortes 3. Quiere decir que Juan Manuel Santos elige los 9, porque aquí no hay división de poderes o de las ramas del poder público. Aquí sabemos hace mucho rato que Juan Manuel Santos implementó una dictadura al estilo Maduro. Y lo que quiere hacer con esto, porque deja muy claro también en el articulado que los 9 magistrados deben estar nombrados antes del 1 de agosto del 2018. Es decir, más claro no canta un gallo. Juan Manuel Santos lo que quiere es asegurar el poder electoral colombiano durante los siguientes 8 años para buscar lo que hace Maduro en Venezuela, robarse las elecciones, que es lo que ha venido haciendo siempre. Esta situación es muy, muy, muy grave. Y a esto súmele que le crean una facultad jurisdiccional, que no tienen un orden en la presentación, que no tienen ni idea qué es lo que quieren, y adicionalmente le dicen en la reforma política que pueden implementar el voto electrónico sin ningún tipo de parámetro. Ya vimos en Venezuela cómo se acaban de robar las elecciones. Entonces, sumémosle más preocupaciones. Y hago esta pregunta al aire como para no hablar de todo el articulado. ¿Qué tienen que ver la lista cerrada con el acuerdo Santos-Timochenko, del cual Maduro es garante? Nada. Pero además, si quieren utilizar el fast track para la lista cerrada, es por la urgencia. El fast track, que es un procedimiento abreviado, lo argumentaron diciendo que no podíamos esperar tanto tiempo en el Congreso en un procedimiento ordinario, es decir, en una ley que se tramita normalmente. Y entonces tiene que ser un procedimiento rápido, donde no podemos casi debatir, donde tiene que ser la urgencia lo que prima. Pues bien, la lista cerrada que plantea el gobierno es para implementarla a partir del 2022. ¿Cómo justifican un fast track para una lista cerrada que comienza el 2022? Eso es lo más ilógico del mundo. Ninguna de las preguntas que le hice en la presentación de la ponencia la pudo responder el ministro del Interior. Ninguna. Y lo que tuvieron que hacer en su momento fue suspender el debate y reanudarlo ayer. Y como ayer no tenían los votos y se presentó esta discusión, porque además la discusión se presentó cuando un representante del partido de gobierno, del partido de la U, se quejó porque yo presenté muchas proposiciones. ¿Cómo les parece a ustedes? Entonces yo dije que no podía creer que aquí un representante estuviera tratando de decirme que hay que pedir permiso fuera de eso para presentar unas proposiciones. Como le pasó, y volví y recordé lo que le pasó al senador Galán del Partido Cambio Radical en el Senado. Tuvo que cambiar o modificar una proposición que tenía porque unos señores allá, voceros de las FARC, le pusieron al teléfono a uno de los terroristas en Cuba.
Doctor Álvaro Hernán Prada, me perdona, pero usted no tiene razón. Usted no puede presentar proposiciones. No se le olvide que las proposiciones las presenta la Comisión de Seguimiento, que son las FARC y los amigos de las FARC en el gobierno. De manera que ustedes no pueden presentar proposiciones. Con el Congreso Nacional acabaron hace mucho rato. De manera que usted está fuera de onda. Usted no sabe que que el Congreso lo destituyeron, que al Congreso lo castraron y que además aplaudió la castración, porque eso puede ser lo último. El fast track es la castración del Congreso de la República, la eliminación de la iniciativa parlamentaria, que es sagrada. Doctor Prada, ¿para qué sigue un parlamento si no tiene iniciativa? ¿Para qué sirve un parlamento que no parlamenta? Que yo me acuerdo un debate que hubo en España sobre ese tema y lo que decía Ortega, decía, lo último que faltaba es que se quejen de que el Parlamento parlamente, y que el Parlamento discuta, que el Parlamento proponga, que el Parlamento sirva para crear leyes a partir de la discusión que de ellas se haga. Pero eso está prohibido porque usted no le pidió permiso a la Comisión de Seguimiento. ¿Cómo no le va a pedir usted permiso a Márquez y a la señora Sandino? ¿Quiénes más son de la Comisión de Seguimiento? Y a Rafael Pardo y al exministro Cristo. Hay que pedirles permiso. Y usted no lo hizo. Usted es un irreverente, doctor Prada. Así es, eso es lo que pretenden. Sin embargo, como ellos han buscado la institucionalidad que dominan para justificar lo que hacen, aquí el argumento nuestro es la misma sentencia de la Corte Constitucional que limitó el uso del fast track y que nos obligó, o que los obligó a ellos, a hacer un debate, por lo menos dándole la palabra y la posibilidad de debatir a los congresistas, que nos la habían quitado. Y ni eso. Así que pues esa es la situación, doctor Fernando. Veo de todas maneras que no hay ambiente, por lo menos en la Comisión Primera, para que pase el proyecto. Yo aspiro a que ahora que reanudemos el debate, pues los parlamentarios voten en consecuencia. Y lo digo porque pues en algunas otras oportunidades también he visto que no hay ambiente y han terminado votando con el equilibrio de poderes, como la reforma tributaria. Pero usted sabe que las noches son muy buen momento para repartir mermelada. Los proyectos por la tardecita están perdidos y a la madrugada siguiente ya salieron al otro lado. ¿Cuánta mermelada? ¿Cuánta plata de los colombianos costó eso? De unos colombianos que están quebrados, doctor Álvaro Hernán Prada. Las cifras de ayer del DANE dice que nuestros compatriotas, nosotros mismos, estamos en la olla económica, que nuestra gente tiene hambre, que no hay empleos a la vista, que la industria se acabó, que el comercio se arruinó porque lo tumbó el contrabando, nacido de la actividad de esos terroristas de las FARC, que producen cocaína, la cocaína se convierte en dólares, los dólares en contrabando, y eso está dejando sin comida a los industriales, a las industrias colombianas y a los trabajadores de las industrias colombianas. Los primeros interesados ahora en protestar son los sindicatos, porque se acabó el trabajo formal en Colombia. Doctor Álvaro Hernán Prada, vamos a ver cómo le va en la reunión de hoy. Estaremos nosotros muy pendientes, siguiendo las vicisitudes y pensando en cuánta mermelada repartieron anoche, ¿o no? Así es, doctor Fernando, y permítame agregar lo siguiente. Ayer el gobierno celebró, y lo manifestó por todos los medios de comunicación, la entrega de los niños reclutados y la entrega de las armas. Y entonces dijo, las armas ya no existen, las FARC ya son un grupo desarmado totalmente, y los niños ya están en las familias. Mienten, y aquí tenemos también que ser absolutamente claros. Mienten porque los niños siguen estando en poder de las FARC. No entregaron los niños completos y le tomaron del pelo también durante mucho tiempo hasta que cumpliera una edad suficiente a unos niños para entregar simplemente unos pocos. Con los niños han cometido un crimen de lesa humanidad. Y con las armas, una mentira enorme. Aquí ni siquiera entregaron un inventario de armas. Y lo que se puede establecer
es que las armas que han entregado son escasamente entre un 20 y un 30% de las armas viejas que tienen. Las armas nuevas, como la dijo en una entrevista alias Carlos, comprador de armas de las FARC, las tienen guardadas. Muchas de ellas aquí, en las propias caletas que el Timochenko dijo que tenía, y otras en el estado vecino de Venezuela, estado vecino de ellos, amigo de ellos, donde hacen parte además también de las milicias bolivarianas que tiene el narcodictador Maduro allá, que entre otras cosas se va a atornillar en el poder 20 años o 30 años más. Entonces, a nosotros nos están vendiendo un cuento chino, porque las FARC en armas, y ahora además supuestamente con unas disidencias, que son disidencias organizadas, lo que están haciendo es lo que venían haciendo ellos. El que es criminal no deja de serlo. Siguen extorsionando, siguen amenazando, siguen desplazando. Así lo sentimos en el sur de Colombia, especialmente en el Huila, en el Caquetá, donde hay amigos que con lista en mano y fechas les han dicho, mire, usted la última vez que pagó fue en el 2015 a tal persona, ahora tiene que pagarle a esta, y se ha multiplicado lo que tienen que pagar. Bueno, representante, usted es muy distinguido, el criminal no deja de serlo, nosotros los campesinos decimos vaca ladrona no olvida portillo. ¿Ah? Entonces, es claro, vaca ladrona no olvida portillo, no se le olvide usted. El que ha cometido delitos toda la vida, pues lo sigue cometiendo. Estos arrepentimientos sin pagar un día de cárcel, ¿no? Ese pequeño detalle se nos está olvidando. Y esto no lo va a perdonar la Corte Penal Internacional. Cuando pregunten por los terroristas y por los que cometieron delitos de lesa humanidad y por los que siguen cometiendo el delito del narcotráfico que está destruyendo este país, la Corte Penal Internacional va a decir, ustedes los perdonan allá, me los mandan para acá. Eso ocurrirá algún día. Esperamos vivir para verlo. Doctor Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara por el Centro Democrático, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Muchas gracias a usted, doctor Fernando, y bueno, que Dios los bendiga. Mil gracias por contarle a Colombia y al mundo lo que está pasando.